ingeniero, buenos días compañeros. En esta oportunidad mi grupo, mi persona, les va a exponer el tema de vigas de concreto reforzado del curso de resistencia de materiales de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Mi grupo está conformado por los estudiantes Bazán Acosta Miller, Caro Pinedo Antonio, Cicirigüín Nilser Iván, Ruiz Maicelo José Celestino, Pinedo Delgado Oscar Alexander y mi persona Ventura Santillán Américo Miguel. Respecto al tema de vigas de concreto reforzado, según definición nos dice, todas las vigas sometidas a flexión pura deben resistir tanto esfuerzos de tensión como de comprensión. Como vemos acá en la figura 1, nos muestra la ilustración de una viga, el cual en esta viga van a actuar esfuerzos de comprensión como de tensión. Ahora, ¿cómo identificar en qué parte de la viga se van a encontrar estos esfuerzos? Para esto se traza nuestro eje de simetría, como vemos acá las líneas de color rojo, luego se traza nuestro eje neutro, que va a ser la línea azul. Este eje neutro va a ser perpendicular al eje de simetría, el cual se va a encontrar en cualquier parte de la viga. Nuestra tarea va a ser encontrar a qué altura de la parte superior se va a encontrar este eje neutro, de manera que nosotros también podemos hallar nuestro centro de masa, que se va a encontrar a la misma altura del eje neutro. Ahora, comenzamos a analizar esta flechita que nos muestra el momento de fuerza, cómo actúa, en qué sentido actúa el momento de fuerza. Eh, una vez que nosotros analizamos en qué sentido actúa este momento de fuerza, nosotros vamos a identificar en qué parte de la viga se da la comprensión máxima y la tensión máxima. Como el momento actúa en esta forma, en la parte superior encontraremos los esfuerzos de comprensión máxima y en la parte inferior la tensión máxima. Este eje neutro me muestra que en este punto la comprensión máxima y la tensión máxima va a ser cero. A medida que yo vaya aumentando, la comprensión también irá aumentando hasta llegar a un punto de ser la comprensión máxima. Lo mismo para la tensión, en este punto será cero. A medida que yo voy bajando, la viga comenzará a tener esfuerzos de tensiones hasta llegar a una tensión máxima. Ahora, nosotros sabemos que el concreto tiene características que pueden soportar altas cargas de altos esfuerzos de comprensión máxima, pero no está diseñado para soportar altos esfuerzos de tensión máxima. Para esto, acá se muestran algunas fallas que trae el concreto por no soportar altas cargas de tensión máxima, como son las rajaduras o las fallas que se encuentran en una viga. En la parte derecha se muestra que ya se han realizado estudios para determinar en qué parte de la viga se van a dar estas fallas. Lo que se sabe que es imprescindible, es decir, en cualquier parte de la viga se pueden dar estas fallas. Lo que sí se sabe es que estas fallas se dan por la baja resistencia a la tensión del concreto. Ahora, nosotros nos planteamos cómo evitar estas rajaduras en las vigas. Para esto, nosotros, como vemos acá, trazado nuestro eje neutro, vemos que las fuerzas de comprensión actúan en la parte superior y por lo tanto el concreto puede soportar estas fuerzas de comprensión. Lo que no puede soportar es esta parte donde actúa la tensión. Entonces, en donde actúa la tensión, el concreto comenzará a mostrar agrietamiento en esta parte. Lo que nosotros damos, la solución, es de colocar barras de acero, de manera que estas barras, como sabemos que el acero tiene una alta elasticidad para soportar esfuerzos de tensión, entonces estos aceros sí pueden soportar la tensión, por lo tanto ya evitaríamos estas rajaduras en el cemento. Pero ahora, ¿cómo colocar este acero? Para nosotros calcular estos esfuerzos de comprensión y tensión, tenemos que tener un material homogéneo. Acá tenemos dos materiales. Entonces, como nuestro tema se llama vigas de concreto reforzado, esta parte que nosotros queremos reforzar con acero lo vamos a reforzar con concreto. ¿De qué manera? Para esto vamos a crear un sistema equivalente que acá como vemos en la figura 4, esta placa va a ser un sistema equivalente de este acero colocado acá en esta parte, que va a ser puro de concreto. Esta placa va a ser puro de concreto. Ahora, ¿cómo podemos hallar esta área transformada que le vamos a llamar área transformada del acero? ¿Cómo vamos a hallar esa parte? Lo vamos a hallar hallando primero el factor de transformación llamado N, que va a ser igual al cociente del esfuerzo del acero sobre el esfuerzo del concreto. Este cociente me va a dar el factor de transformación. Una vez hallado este factor de transformación, yo voy a poder hallar el área transformada, es decir, el área de toda esta placa, que va a ser igual al producto
del factor de transformación multiplicado por el área del acero. Ahora, una vez allá del área de transformación, yo ya puedo hallar esta H', que es lo que yo, lo que yo busco para poder calcular el centro de masa. Ahora, ¿cómo calculo ese H'? Ese H' yo lo puedo calcular primero acá ubicando lo que es mi eje neutro, acotando las partes de la viga. Eh, para esto, yo voy a hallar este H' de la siguiente manera. Lo voy a hallar como la sumatoria de áreas multiplicado por los centroides de la misma área. En este caso, como vemos en la parte superior, yo tengo la forma de un rectángulo. Entonces, sería fácil hallar el área que sería base por H', que sería base por altura, multiplicado por el centroide. Ahora, el centroide, como es un rectángulo, fácil de hallar, sería H' medio, sería la mitad, se encontraría en la mitad. Ahora, como dice que esta sumatoria va a ser 0, para que sea 0, esta área, la parte de acá de la placa transformada, tiene que restarlo para que puedan ser iguales. Entonces, como ya en la anterior diapositiva encontramos el área de esta placa, que viene a ser el área transformada, que viene a ser el factor de transformación multiplicada por el área del acero, ahora multiplicado por su centroide. El centroide va a ser igual a la diferencia de la distancia desde la parte superior hasta la parte inferior menos esta H', es decir, esta parte va a ser el centroide de esta área. Entonces, acá ubican haciendo cálculos, ya me va a dar la ecuación final que va a ser BH' al cuadrado entre 2 más el factor de transformación multiplicado por el área del acero multiplicado por el H' menos el factor de transformación multiplicado por el área del acero por la distancia. Ahora, en los datos siempre me van a dar la base de la viga, el área del área transformada, yo lo voy a hallar, que lo mostremos en la diapositiva anterior. Entonces, de manera, por cálculos de ecuaciones, yo puedo hallar el H'. Una vez hallado el H', yo ya puedo hallar el centro de masa, ya puedo hallar en qué parte de la viga se encuentra el centro de masa, de manera que me va a poder ayudar a calcular lo que es el esfuerzo normal del concreto, que va a ser igual al momento multiplicado por el centro de masa sobre el momento de inercia. Para esto, para una comprensión mejor, a continuación mis compañeros les van a explicar ejercicios aplicativos de este tema, de manera que podemos comprender mejor el tema. Doy pase a mi compañero. Profesor, compañeros, tengan ustedes un buen día. Quien les habla es el estudiante César Iván Nelson Iván y habiendo y explicado la teoría por parte de mi compañero, vamos a presentar lo que es el primer ejercicio con respecto a una viga de concreto reforzado que tiene una sección rectangular. Entonces, el ejercicio nos menciona y nos dice lo siguiente. La viga de concreto reforzado tiene la sección transversal mostrada en la figura. Acá podemos observar la imagen en la cual está sometida a un momento flexionante de 60 kilolibras pie y nos están pidiendo determinar el esfuerzo normal en cada una de las varillas de acero de refuerzo y el esfuerzo normal máximo en el concreto. Además, nos están dando como dato el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del concreto, acá se puede observar. Entonces, antes de iniciar el desarrollo de este ejercicio, debemos tener en consideración aspectos muy importantes en las cuales, por ejemplo, primero debemos determinar qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, nos están pidiendo determinar el esfuerzo normal en cada una de las varillas de acero. Es decir, en estas varillas nos están pidiendo el esfuerzo que actúa sobre esto y también el esfuerzo máximo del concreto, ¿no? En este caso sería del concreto y también debemos tener en consideración que acá el momento, por ejemplo, podemos observar que sus unidades son diferentes a estas, las mostradas acá, ¿no? Dan su longitud superal. Entonces, esto de acá tenemos que realizar una conversión. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, lo que vamos a realizar es la solución, ¿ya no? La solución. Y para ello lo que hemos realizado son diferentes pasos en las cuales nos va a permitir a nosotros, de alguna u otra manera, agilizar el proceso y entenderlo de una mejor manera. Entonces, el primer paso nos dice que siempre debemos realizar o dibujar la sección transversal, cualquiera sea la forma
de la viga, ¿no? Para poder nosotros representar lo que es la compresión y la tensión. Luego también ubicar lo que es el eje neutro, también lo que es eliminar el esfuerzo de tensión, y ahora vamos a ver por qué, también el compañero le explicó, y finalmente vamos a convertir esta área de acero en un área equivalente a la de concreto. Entonces, el primer paso que nos está mencionando es realizar una sección transversal de la viga, ¿no? En este caso, la viga tiene una sección cuadrada, en las cuales nosotros vamos a ubicar su eje neutro que coincida su eje neutral con el centroide, más o menos por ahí. Entonces, ahora vamos a determinar, por ejemplo, en qué sección o en qué parte va a actuar lo que es la tensión y la compresión, ¿no? En cuál parte, ya sea en la superior o inferior de estas. Entonces, nos dirigimos acá a la parte del diagrama y nos está indicando la flechita, el sentido, que la parte superior está siendo comprimida por el mismo efecto de que ¿no? Tiende a distorsionarse, entonces la parte de acá está a compresión. Por lo tanto, por el mismo efecto, esta sería una parte tensionante, ¿no? Entonces, compresión quiere decir que las fuerzas actúan de esta manera, ¿no? Las fuerzas actúan de esta manera, sí, más o menos, y la parte de la tensión actuaría hacia afuera, ¿no? Por el mismo efecto de que estas fuerzas son fuerzas internas tienden a darle la contra a las fuerzas externas, ¿no? Para que el material vuelva a su forma inicial. Entonces, tenido esos datos, de ahí lo que vamos a hacer es determinar, por ejemplo, acá nos dice, o eliminar, perdón, lo que es los esfuerzos de tensión, ¿no? Entonces, si nosotros eliminamos los esfuerzos de tensión, eh, quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, eliminamos los esfuerzos de tensión y solamente la gráfica sería de esta manera, ¿no? La parte superior sería así, y la tensión acá ya no existiría, solamente acá sería las varillas de acero, ¿no? Ahora, y ahí sería más o menos una representación. Lo que nos están pidiendo, lo que nos dice el siguiente paso es convertir el área de acero en un área equivalente, es decir, estas áreas de acero en una área equivalente de concreto. Más o menos va a tener esa representación, y a continuación vamos a ver de cómo y de qué manera se va a obtener esta área. Entonces, vamos a ver y vamos a aplicar esta siguiente fórmula que se observa acá en la parte, eh, donde nos dice que el área transformada va a ser igual al área del acero por un factor n. Entonces, lo que vamos a hacer primerito es calcular justamente el AC, ¿no? El área del acero. Para ello, nos dirigimos acá en la parte de la imagen y nos dice que el acero tiene una sección circular. Si se puede observar acá una sección circular, en las cuales para calcular su área vendría a ser pi por el radio al cuadrado, en todo caso el diámetro sobre 4, ¿no? Diámetro al cuadrado sobre 4, pero en este caso, utilizando el radio, vendría a ser 0.5, ya que acá su diámetro es 1 al cuadrado por pi, y estaríamos calculando solamente de una. Entonces, como son dos varillas, acá se puede observar, sería por 2, ¿no? Entonces, al realizar el cálculo, nos sale que el área sería 1.571 pulgadas cuadradas. Ahora, para el valor de n, el valor de n es un adimensional que me relaciona el módulo de elasticidad del acero con respecto al del concreto. Estos de acá me están dando, anteriormente ya lo leímos, los valores, y acá lo hemos representado y hemos calculado lo que es el valor de n, ¿no? Que vendría a ser 8.06. ¿Qué me indica este valor de n? Por ejemplo, si nosotros tomamos un área de 1 centímetro cuadrado de, de acero, me va a representar o va a ser equivalente a 8 veces, 8.6 veces o centímetros cuadrados de concreto. Eso en sí me está representando. Entonces, obtenido el n y el AC, vamos a representar, o mejor dicho, vamos lo que es ya a reemplazar, ¿no? Vendría a reemplazar n por AC, entonces vendría a ser los valores, y acá obtenemos un valor equivalente que vendría a ser a 12.65 pulgadas cuadradas. Entonces, su representación gráfica vendría a ser más o menos de esta manera, ¿no? Que es justamente acá lo que les había explicado, digamos de alguna otra manera
más general, pero acá tenemos esto de una manera más específica. Me determina la altura, las dimensiones y la dimensión de esta altura y también el área, ¿no? Que hemos calculado recientemente. Entonces, tenemos acá todas las dimensiones, el eje neutro y acá el área, ¿no? Lo importante de acá es determinar, por ejemplo, a qué distancia va a actuar esta área, ¿no? A qué distancia va a actuar esta área que hemos calculado. Acá me dice en la imagen, me dice que está a 2 pulgadas de la base inferior. Entonces, si toda este peralte de acá de esta viga 18, entonces vendría a ser 18 menos 2, que vendría a ser a 6, ¿no? Perdón, a 16 pulgadas. Entonces, teniendo eso, y acá también otra cosa importante, acá por ejemplo nos podemos preguntar qué dimensiones tiene esta área, ¿no? Qué dimensiones tanto largo y ancho. Acá no es necesario determinar eso de ahí porque este, generalmente solamente en el cálculo se va a utilizar lo que es el área, no las dimensiones. Solamente sería una representación gráfica y determinar el área. Entonces, ya obtenido eso de ahí, lo siguiente que vamos a hacer es determinar esta altura, ¿no? Esta altura, por ejemplo, este de acá me va a servir bastante para determinar lo que es el momento de inercia. Entonces, el primer paso o el primer objetivo fue encontrar o uniformizar toda esta área, ¿no? Con un solo material, en este caso sería concreto. Entonces, ahora lo que vamos a calcular es esta altura. Ya. Entonces, acá tenemos que vamos a encontrar esa distancia y vamos a ver la fórmula que vamos a aplicar acá en esta parte. Nos dice que la sumatoria, vamos a aplicar una sumatoria de ayer vendría a ser una distancia por el área, ¿no? Esta distancia vendría desde el eje neutro hacia su centroide de cada una de las áreas. A continuación vamos a explicar de una mejor manera para que se entienda. Primero vamos a actuar o vamos a trabajar con esta área superior de acá. Vendría a ser el área, que vendría a ser 12, acá está 12 pulgadas, 12 longitud por ancho, sería 12 por X, y por el Y, ¿no? Este valor de Y vendría a ser X, H medios, perdón, vendría a ser la distancia hacia su centroide. Por ahí más o menos, acá vendría a estar su centroide, desde el eje neutro hacia su centroide de un rectángulo vendría a ser a su parte mitad, ¿no? Mitad de su altura vendría a ser h medios. Y entonces, teniendo en consideración eso, vamos a actuar o trabajar con la segunda área, ¿no? La segunda área me vendría a ser, sería la resta, ¿no? Ya que se encuentra por debajo de este eje. Entonces, vendría a ser 12 el área por su altura, ¿no? Acá su altura sería 16 menos h, ¿no? Su altura siempre se va a considerar desde el eje neutro hacia esa parte, ¿no? El eje neutro hacia esa parte que vendría a ser 16 menos h, ¿no? Entonces ahí está 16 menos h y acá sería realizar la operación, ¿no? Nos va a dar una ecuación cuadrática y como es cuadrática nos va a dar dos raíces, pero siempre vamos a tomar en consideración lo que es la raíz positiva. En este caso nos sale 4,85, vendría a ser toda nuestra altura de acá. Entonces es el valor muy importante para calcular, ya lo mencioné, el momento de inercia, que a continuación va a proceder mi compañero. Bueno, de mi parte sería todo eso. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es José Celestino Ruiz Maicelo y voy a seguir con el desarrollo de este ejercicio. Bien, ahora lo que voy a proceder a hacer es al cálculo del momento de inercia, la cual esto nos va a servir para poder calcular el esfuerzo máximo de comprensión como de tensión. Bien, pero ahora, ¿cómo lo calculo este momento de inercia? Vendría a ser como la suma de este momento de inercia de esta área con la otra área. Pero acá tenemos que tener en cuenta que se puede sumar siempre y cuando el eje neutro coincida con el centro de gravedad de las figuras. En este caso no coincide. Es por ello que para sumar tenemos que aplicar el teorema de Steiner. Y el teorema de Steiner nos dice que el momento de inercia de una figura respecto a un eje paralelo viene a ser como el momento de inercia de esa figura más el área
por la distancia al cuadrado. Bien, ahora, ¿y cómo lo calculo para una figura rectangular? Vendría a ser como el momento de inercia va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12, más el área por la distancia al cuadrado, donde esta distancia viene a ser la longitud desde el eje neutro hacia el centro de gravedad de esa figura. Bien, una vez que encuentro con el teorema de Steiner este momento de inercia y luego esto lo sumo y sería el momento de inercia total de esa viga. Bien, vamos a proceder a ese cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es nada más sustituir los datos. Bien, acá tenemos sería 1 sobre 12 multiplicado por 12 pulgadas. Tendríamos primeramente con esta figura por 12 pulgadas que sería la base por la altura que es 4.85 pulgadas al cubo, más el área que sería 12 pulgadas por 4.85 pulgadas y por la distancia al cuadrado, que esa distancia vendría a ser 4.85 sobre 2, porque en la mitad se encuentra el centro de gravedad de esta figura. Bien, ahora vamos a sumar el momento de inercia de lo que sería esta área, pero nos damos cuenta acá que este h en este caso es bien pequeño y si lo elevamos al cubo se va a hacer aún más pequeño y esto va a tender a cero. Es por eso que esto lo consideramos nulo. Entonces, solo vamos a considerar esta parte, que el área sería 12.65 multiplicado por la distancia, que sería desde el eje neutro hacia el centro de gravedad de esta figura, que sería 16 pulgadas menos 4.85 pulgadas al cuadrado. Bien, operando nos da que el momento de inercia total vendría a ser 2029 pulgadas al cuadrado. Muy bien, ahora una vez que ya hemos calculado el momento de inercia total de esa figura, vamos a proceder a calcular los esfuerzos máximos de comprensión como de tensión. Para eso vamos a utilizar esta formulita, que sería el esfuerzo máximo, que va a ser igual a un momento por un c dividido entre el momento de inercia total. Este c vendría a ser la distancia desde el eje neutro hacia el punto más alejado que vendría a ser en esta parte o en esta parte. Bien, este m vendría a ser el momento y como mencioné, el i vendría a ser el momento de inercia, que ya lo calculemos. Muy bien, vamos a reemplazar datos. El momento nos dan como dato del problema que vendría a ser 60 kips por pie. Transformando este pie a pulgadas, lo multiplicamos por 12 pulgadas entre un pie. Ahora, a todo eso vamos a multiplicar por 4.85 pulgadas, que sería la distancia de este eje neutro a esta parte superior, y dividido entre 2029. Operando nos da un esfuerzo de comprensión de 1.72 KSI, que esto negativo indica que se va hacia la izquierda. Bien, siempre la comprensión va a ser negativa y la tensión va a tener signo positivo. Bien, ahora vamos a calcular lo que son el esfuerzo de tensión para las barras de acero. Pero para eso primero tenemos que calcular el esfuerzo de tensión del concreto, que sería en esta parte. Bien, y vamos a utilizar también la misma formulita, que vamos a reemplazar ahora, que sería el esfuerzo máximo de tensión de este concreto sería igual al momento, que va a ser 60 kips por pie, dado el problema, lo vamos a transformar a kip por pulgada, para eso multiplicamos 12 pulgadas sobre pie, y a todo eso el valor de este C o de este Y sería desde este punto hacia el centro de gravedad de esta figura, que sería 16 pulgadas menos 4.85 pulgadas, y todo dividido entre 2029. Operando me da un esfuerzo de tensión de ese concreto de 3.26
KSI. Muy bien, pero esto es del concreto. Con ese dato vamos a encontrar para lo que es del acero. Bien, para eso, anteriormente mi compañero demostró la relación que va a existir entre el esfuerzo del acero con del concreto. Esa relación va a estar con un factor de transformación. Bien, vamos a reemplazar datos. Este n, también mi otro compañero ya lo calculó, que vendría a ser el factor de transformación, que va a ser igual a 8.06, multiplicado por el esfuerzo de tensión del concreto, que es 3.96 KSI. Desarrollando, me da que un esfuerzo de tensión de ese acero va a ser de 31.9 KSI. Muy bien, entonces vamos a representar cómo están distribuidos todos esos esfuerzos. Como vemos acá en la parte superior, en esta parte superior van a estar esos esfuerzos a comprensión, mientras en esta parte van a estar lo que es atención. Debido a que por esta parte está el eje neutro y se aplica un momento. Al aplicar un momento, esta parte se va a comprimir, mientras esta parte inferior se va a estar sometido a esfuerzos de tensión. Bien, ahora le doy pase a mi compañero para que explique otro ejercicio. Prosiguiendo con la exposición, voy a hacer la presentación del segundo ejercicio, que es la aplicación del concreto reforzado en una viga T. Esto es un caso práctico que se desarrolla en la vida cotidiana. Se sabe que el momento flector en la viga de concreto reforzado se puede apreciar en la figura, es de 150 kilonewton metro, y que el módulo de elasticidad es de 25 gigapascales para el concreto y para el acero es de 200 gigapascales. Acá nos pide lo que es determinar el esfuerzo en el acero, y también y otro punto es el esfuerzo máximo en el concreto. Como podemos apreciar la imagen de la viga T, en este caso el diámetro del acero es de 25 milímetros, y se puede ver ahí las acotaciones para poder resolver el ejercicio. Bien, ahora para la resolución del ejercicio, lo que vamos a hacer primeramente va a ser anotar los datos que nos brinda dicho ejercicio, los cuales son el momento flector, que nos indica el ejercicio, viene a ser de 150 kilonewtons metro, y el módulo de elasticidad del concreto de 25 gigapascales, y el módulo de elasticidad del acero de 200 gigapascales. Bien, esos son los datos que nos brinda el ejercicio. Ahora, lo que nos pide, se pide el esfuerzo del acero y el esfuerzo máximo del concreto. Ahora, las fórmulas que vamos a usar para la resolución de este ejercicio van a ser las siguientes. La fórmula del esfuerzo, el cual es N, que viene a ser el factor de conversión, el factor de transformación, M, el momento, el C es una distancia desde el eje neutro, que vamos a ver más adelante, hacia el extremo de cualquiera de los elementos, y dividido entre I, que viene a ser el momento de inercia, donde para calcular este momento de inercia vamos a usar el teorema de Steiner, o teorema de los ejes paralelos, que se muestra ahí la fórmula, donde el momento de inercia para un rectángulo va a ser un doceavo de la base por la altura elevada al cubo. Bien, el primer paso a realizar para la resolución de este ejercicio va a ser pasar a un sistema equivalente el área del acero, con lo cual se ilustra la siguiente imagen, donde en la figura 3 es una representación del área del acero pasado a área de concreto. La recta NA viene a ser el eje neutro, el cual va a ser la primera incógnita a resolver, lo primero que debemos hallar para empezar a utilizar el teorema de Steiner y empezar a calcular el momento de inercia. Para
Para resolverlo, lo que hemos hecho es dividir en dos figuras la parte superior, la figura 1 y la figura 2, como se observa. Ahora, lo segundo que vamos a hacer va a ser calcular el factor de transformación, el cual se calcula como el cociente entre el módulo de elasticidad del acero y el concreto, lo cual nos da un valor de 8. Bien, con este factor de transformación vamos a proceder a encontrar el área equivalente del acero. Como se observaba en la imagen, en un inicio había 4 barrillas de acero de 25 milímetros de diámetro. Como sabemos, el área de una circunferencia se halla multiplicando pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Y como eran 4 barrillas de acero, se multiplica por 4, con lo cual el área de acero nos da de 1963,5 milímetros cuadrados. Como el factor de transformación era igual a 8, multiplicado por ese valor, tenemos un área equivalente de 15.708 milímetros. Bien, con este dato ya podemos encontrar la ubicación del eje neutro, donde para la ubicación del eje neutro, lo que vamos a hacer es utilizar la condición del primer momento, en el cual el primer momento en el eje neutro, como bien sabemos, el eje neutro, su mismo nombre lo dice, neutro es donde no va a haber ningún esfuerzo. O sea, en los momentos en ese eje va a ser igual a 0. Y ahora, ¿cómo se va a hallar eso? Sumando todos los productos de las áreas de las figuras multiplicada por sus coordenadas. En este caso, para la figura 1, el área de ese rectángulo viene a ser de 96.000 milímetros cuadrados y su coordenada hasta su centroide desde el eje neutro va a ser la altura h que hemos designado como incógnita más la mitad de 120 milímetros que viene a ser 60 hasta su centroide, como mencioné. Sumado ahora el área de la figura 2. Como base, esa figura 2 tiene 300 milímetros y multiplicado por su altura, que viene a ser h, y multiplicado por la distancia desde el eje neutro a su centroide, que viene a ser h medios. Y ahora vamos a sumar lo que es del área número 3. Se pone menos debido a que esa área está por debajo del eje neutro, ya que su coordenada en ese caso va a salir negativa. Entonces se pone un menos. Su área ya se encontró, para eso nos sirve, de 15.708 milímetros cuadrados. Su coordenada va a ser en función de h, 380 menos h. Como mencioné, toda esa ecuación se iguala a 0, de donde se va a desprender dos soluciones. En este caso nos va a salir una solución negativa y una positiva. Como es cierto, una medida viene a ser una medida real, o sea, una medida positiva. Entonces nos ha salido de un h igual a 1,87 milímetros. Bien, con este dato ya podemos obtener el momento de inercia. Como mencioné en un inicio, se va a obtener a través del teorema de Steiner, el cual va a ser, en el caso de la figura 1, un doceavo de la base, que es 800, por su altura 120 elevado al cubo, sumado su área multiplicado por su distancia desde el eje neutro a su centroide, que ya con la ayuda que encontremos el valor de h, ya se puede saber esa distancia. Y ahora se suma la figura número 2, su momento de inercia, que viene a ser un doceavo de su base por su altura, 1,87 elevado al cubo, sumado su área multiplicado por su distancia desde el eje neutro a su centroide de 0,94 milímetros. Y ahora se suma el área de la figura número 3. En este caso, en la figura número 3 ya no se considera la primera parte, que era un doceavo de la base por la altura del cubo, debido a que la altura de este sistema equivalente tiende a 0, por lo cual solamente se considera el producto de su área por su coordenada, que viene a ser la distancia desde el eje neutro
hasta dicho elemento, que viene a ser 378.13 milímetros elevado al cuadrado. Resolviendo todo ese sistema y pasando a convertir desde milímetros a la cuarta, pasar a convertir a metros. Para ese factor de conversión se utiliza lo siguiente: como se quiere pasar a metros y sabemos que un metro equivale a 10 al cubo milímetros, y como está en unidades de la cuarta, se eleva todo a la cuarta, y con lo cual se obtiene un resultado del momento de inercia de 2729.36 por 10 a la menos 6 milímetros a la cuarta. Bien, continuando con la exposición, vamos a calcular los valores pedidos en el ejercicio. Los datos que hemos calculado ya nos permiten determinar el esfuerzo tanto en el acero como en el concreto, ¿no? Bien, para calcular el esfuerzo en el acero, tenemos la fórmula que depende del factor de conversión, que es el M. En este caso ya determinamos su valor, ¿no? Que es 8, multiplicado por el momento, que por dato tenemos con un valor de 150 kilómetros metro, y por el seno, que en este caso es la distancia desde el eje neutro hacia la parte inferior. 378.13 y por 10 a la menos 3 para expresarlo en metros. Todo eso dividido entre el momento de inercia, y que también lo calculamos, el cual tiene un valor de 2729.35 por 10 a la menos 6 metros a la cuadra, ¿no? Resolvemos todo esto y vamos a encontrar un esfuerzo en el acero igual a 166.25 megapascales. Bien, ahora para determinar el esfuerzo en el concreto, también reemplazamos nuestros datos. En este caso, el factor de conversión tiene un valor de 1 multiplicado por el momento, que se mantiene 150 kilómetros por metro, y por el C, que en este caso sería la distancia desde el eje neutro hacia la parte superior, ¿no? Que tiene una distancia de 121.87, y de la misma manera por 10 a la menos 3 para expresarlo en metros. Y todo eso dividido entre el mismo momento de inercia, que era 2729.35 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Ahora resolvemos y nos da un valor de 6.70 megapascales, ¿no? Y bueno, es negativo ya que el concreto actúa bajo esfuerzos de compresión, ¿no? Gracias.